Bien, estamos de vuelta en la pantalla de América Tucumán. Juan Luis Iriarte para hablar de economía. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Lampa? ¿Cómo estás? Saludarte. El gusto siempre es mío. Bueno, el clima afuera está frío, lluvioso, el clima negro. A ver, ¿la economía cómo está? Pero la Argentina en Oscura, economía realidad. picante siempre. Sí, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar A del ver. dólar, lo que pasó. El dólar bajó casi 60 pesos, Lampa. ¿Por qué? A ver, ¿Pero por ¿qué qué? pasa? A ver, recordemos que la semana pasada se terminaron los puts que tenían los bancos de liquidez para ir en contra del dólar. Recordemos que ya hicieron esa misma táctica el año pasado en junio y lo pusieron a 1.500, ¿te Con la acordás? especulación. Claro, pero ¿por qué? Porque estamos en campaña. La campaña es el 26 de octubre y obviamente recordemos que hay que romper el equilibrio fiscal. Y eso se hace de dos maneras, aumentando el gasto y otra tratando de dispararlo al dólar a través de este tipo de especulación. Entonces, los bancos vencieron la LELIQ hace 2 semanas, el Banco Central salió a ofrecerle, dijeron no, se quedan con esa liquidez y 3 días después, ¡boom!, salieron al mercado y lo pusieron al dólar casi, 1.395 y hoy cerró a 1.340. ¿Qué es lo que va a pasar la semana que viene? Lo vamos a ver de vuelta seguramente en 1.310, 1.320 y quizá ¿Va un a seguir poquito. bajando? Va a seguir bajando y probablemente lo veamos a 1.280. Ahora, Sí. el dólar futuro a noviembre ya está en 1.270. ¿Qué quiere decir? Que después de las elecciones, 15 días después, el dólar futuro que se está vendiendo está a 1.280. El de diciembre también, 2.080, 2.090. ¿Qué es lo que está mostrando? La tendencia a la baja. ¿Pero por qué, Lampa? El campo, recordemos que Javier Milei estuvo en la rural y anunció la baja de retenciones definitivas, ¿sí? Bueno, eso hizo que el campo comenzara a liquidar a principios de semana, volvió, recordemos que estaba liquidando 20, 30 millones de dólares por día y volvió a una liquidación de 150 millones de dólares, entonces vos no tenés la liquidez de los bancos, ya no tienen más puts y ahora tenés una oferta de dólares que genera en el mercado la soja y el resto de los granos por 150 millones de dólares. Recordemos, Lampa, que hay 50 millones de toneladas guardadas que tiene el campo, 25 de soja y 25 de trigo, que ahora el campo va a empezar a liquidar. ¿Cuánto es eso potencialmente? Tienen que liquidar. A ver, ¿cuánto es el potencial? En realidad es de reserva del campo. El campo estaba esperando esta respuesta para salir a liquidar. De esas 50 millones de toneladas hay que hablar de casi 20.000 millones de dólares que están guardados. ¿Cuánto se estima que van a liquidar? Se estima que para la siembra y poder hacer algo de inversiones, porque está en buen precio ahora, el dólar está competitivo y además con el descuento que le ha dado el gobierno, te diría que es un momento fantástico, van a hacer liquidar entre el 50 y el 60%. Es decir, al gobierno le pueden entrar entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en los próximos 2 o 3 meses. Y ya estaría arrancando la cosecha de el trigo en diciembre, ¿no? Así que, bueno, eso le va a poner una estabilidad, cambiar el dólar. Recordemos, Lampa, que en esta corrida que le armó principalmente el Banco Macro, ¿sí?, liderando el Banco Macro, que es el banco afín al kirchnerismo, vendieron casi 4.000 millones de dólares. Es decir, pusieron presión, compraron 4.000 millones de dólares para romperlo al dólar. Y el dólar llegó a 1.390, 3.395. Recordemos que para que recién el Banco Central salga a vender, deberían pasar los 1.445. ¿Cuántos dólares perdió el Banco Central en todo estos últimos 3 meses, casi 4 meses que salimos del cepo? De los 48.000 millones de dólares que hay en el Banco Central, ¿cuánto perdió? ¿Cuánto? 0. No perdió nada. ¿Por qué? Porque recién, por acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central debe vender por arriba de 1.445. Hasta eso ahí. Ahora hay que hablar si va a haber pass-through, que es paso a precio, es decir, lo que todo el mundo está hablando. A eso iba, porque leía las noticias. Llegan productos ya con precios remarcados a los supermercados y la excusa, o por lo menos lo que ponen como, incremento en esto es que el dólar subió en julio. Durante todo julio estuvo subiendo y ahora, ¿qué pasa que baja? ¿Qué va a pasar? Porque, a ver, hay inflación en Argentina, hay inflación, pero ha ido bajando, pero sigue teniendo inflación en Argentina. Pero no para un impacto en los precios de un 7% hasta un 18%, leía que algunos iban a remarcar precios. Exactamente. Bueno, eso habla, obviamente, recordemos que cuando el presidente Javier Milei se refiere a los empresarios, en realidad habla de los productores de alimentos en la Argentina, que son 2 grandes monopolios, que obviamente se acostumbraron los últimos 20 años a trabajar con la especulación. Es decir, como había río revuelto a ganancias de pescadores, como había una hiperinflación detonada, recordemos que hace solo 18 meses
el último mes del gobierno de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, la inflación fue casi el 26% y fue el 2023 acumulada de casi el 250% y acumulado los 4 años casi 1000%. Bueno, eso te hablaba de que el negocio lo hacía el stock, ¿sí? Y obviamente el gobierno a través de la emisión monetaria. Ahora, ¿sí? Como la base monetaria está fija y aumenta mes a mes en función a la paritaria entre empleados privados y la empresa, la base monetaria aumenta casi 1.6%. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hoy, si vos querés acompañar la inflación para que no te caiga por cantidad, lo que tenés que hacer es aumentar ese 1,6% o 1,5%, lo que diga la inflación. ¿Para qué? Para que no perder por cantidad. ¿Qué pasa a los que salgan a aumentar por arriba de ese 1.6? Lo que le va a pasar es que al principio van a vender un poquito más, pero después inmediatamente el mes que viene le cae por cantidad, porque hoy el cliente ya tiene noción de precio. Y es a lo que ibas. Exactamente. Con respecto a este... Bueno, fíjate, la inflación, ¿cuánto ha dado? La inflación en Cava ha dado 2.5, ¿sí? Se estima que la nacional puede dar entre 1.9 y 2.5, porque es como techo. Sí. Ahora, si bien va a ser un poquito más elevada que la del mes pasado, ¿qué te va a pasar en la que viene? Quizás haya un poquito más de inflación por este pass-through pequeño. Tiene influencia, perdón, también, Juan, del receso invernal. También tiene el receso invernal, pero también hay que entender esto. Vos subís los precios, sí, tenés una subida de recaudación y el otro mes te empieza a bajar porque te cae por unidad. Es decir, vos recaudás más porque la gente llega al súper y dice, me aumentan los precios, tengo que comprar. Al mes siguiente dice, no, bueno, ahora pasemos de primera marca a segunda marca. Entonces, bueno, ahí comienza la caída. Es decir, vos podés tener el dato que de ahora, quizá un poquito más arriba, entre 1.9 y 2.3. El mes que viene puede estar en 2.5. Ahora, el mes siguiente, que va a ser agosto, septiembre, el de septiembre que vamos a conocer en octubre, seguramente te va a dar en 1.2, 1.1. Es decir, ¿qué quiere decir esto? En una economía con una base monetaria fija, corriendo al 1.6%, si vos aumentás más de eso, te cae por unidad. Bueno, además es un año electoral, lo que pasa en el Congreso, Juan, y demás, pero bueno, tenemos poco tiempo. Sí. Y la verdad que esto genera para hablar mucho más, para extendernos mucho, pero bueno, los tiempos en televisión son tiranos. Tiranos, exactamente, así es. Un gusto, Juan. Como siempre, la gente te puede buscar en las redes sociales. Así es, exactamente. Juan Iriarte, Uriburu, ahí me buscan.